Clara se dio cuenta de que algo no estaba bien con su madre, Marilia, semanas atrás. El cansancio constante, la falta de apetito y la palidez que parecía aumentar cada día no pasaron desapercibidos. Marilia, sin embargo, siempre tenía una excusa. Es solo el frío, hija, o solo estoy cansada del trabajo. Pero Clara sabía que era algo más que eso. Y por más que su madre intentara ocultarlo, Clara veía las señales claras de que algo estaba mal. «Necesitas ir al médico, mamá», insistía Clara casi a diario. Marilia, con la sonrisa cansada que siempre usaba para tranquilizar a su hija, cambiaba de tema. «Ay, Clara, no te preocupes. Estoy bien. No hay por qué gastar dinero en consultas innecesarias». Pero Clara no se dio por vencida. Cada negativa de su madre solo aumentaba su preocupación. Comenzó a buscar clínicas cercanas, ahorró cada centavo que pudo e incluso habló con la vecina, doña Rita, que trabajaba en un hospital, para intentar conseguir una consulta económica. «Mamá, por favor», dijo Clara una noche, mientras sostenía las manos de Marilia. «Hazlo por mí, al menos. No podré estar tranquila si no vas». Marilia suspiró profundamente. Al ver la mirada decidida de su hija, comprendió que no podía seguir ignorando la situación. «Está bien, Clara. Si es tan importante para ti, iré». El día de la consulta, Clara acompañó a su madre a la clínica. Se sentaron en la pequeña sala de espera, donde el silencio parecía tan pesado como la preocupación de Clara. Marilia mantenía una postura calmada, pero Clara sabía que por dentro estaba tan nerviosa como ella. Cuando el médico llamó el nombre de Marilia, Clara le tomó la mano con fuerza y dijo: «Estoy contigo». Se realizaron los exámenes, y unos días después, madre e hija regresaron al consultorio para recibir los resultados. Mientras esperaban, nuevamente, el corazón de Clara latía tan rápido que parecía que los demás pacientes podían escucharlo. Marilia, a su lado, miraba fijamente al suelo. El médico, un hombre de semblante amable, entró con un sobre en la mano y les pidió que se sentaran. Las palabras salieron de manera clara, pero para Clara y Marilia parecían resonar en cámara lenta. Cáncer. El diagnóstico fue un golpe. El tiempo pareció detenerse. Clara sintió que el mundo a su alrededor se volvía distante, como si todo se hundiera en un silencio ensordecedor. Miró a su madre, cuya expresión firme empezaba a desmoronarse, y entonces tomó su mano. La mano de Marilia estaba fría y temblorosa, y Clara la sostuvo con fuerza, intentando transmitir toda la valentía que podía. «Mamá, vamos a superar esto juntas», dijo Clara con la voz entrecortada. No sabía de dónde venía la fuerza que sentía en ese momento, pero sabía que tenía que ser fuerte por ambas. «Prometo que cuidaré de ti». Marilia, con los ojos llenos de lágrimas, desvió la mirada hacia la ventana del consultorio, intentando asimilar las palabras del médico. Tras un largo suspiro, volvió a mirar a Clara. «Hija mía, solo me preocupa por ti. No quiero que esto te quite tu paz, tu vida». Clara secó las lágrimas que insistían en caer y apretó aún más la mano de su madre. «Mi vida eres tú, mamá. Vamos a enfrentar esto, un paso a la vez». En ese momento, el médico comenzó a explicar los pasos siguientes: tratamientos, exámenes complementarios y las opciones disponibles. Clara anotó cada palabra, decidida a entender todo y a hacer lo que fuera necesario. Aunque tenía miedo, lo único en lo que pensaba era en cómo ayudar a su madre a atravesar ese camino difícil. Al salir del consultorio, la claridad del día parecía casi irónica, dada la gravedad de lo que acababan de escuchar. Pero Clara miró al cielo y respiró profundamente. No sería fácil, pero tenía una certeza: el amor que sentía por su madre sería suficiente para encontrar fuerzas
incluso en los momentos más difíciles. Desde ese momento, Clara decidió que haría lo imposible por ayudar a su madre. Sentía el dolor de la incertidumbre, pero algo dentro de ella crecía, una fuerza que nunca había sentido antes. Determinada a ayudar con los gastos, Clara empezó a buscar trabajo, pero la falta de experiencia y la presión de la situación dificultaban cada intento. Se presentó en varios lugares, entregando currículums y enfrentando miradas desinteresadas. Clara había pasado semanas buscando trabajo, enfrentando las calles de la ciudad con la misma valentía que siempre había demostrado en su vida. Iba de puerta en puerta, siempre con el mismo currículum sencillo en las manos, esperando encontrar a alguien que le diera una oportunidad. Los no que recibía, uno tras otro, eran duros, pero se negaba a rendirse. Clara sabía que su determinación era su mayor aliada. Cada negativa solo reforzaba su deseo de seguir intentando. Entonces, una mañana gris, cuando el cielo parecía tan cansado como ella, Clara vio un pequeño letrero escrito a mano en una pizarra frente a un café. Se necesita dependiente. Era un lugar sencillo pero acogedor, con el nombre Café del señor Alfredo pintado en letras desgastadas en el cartel sobre la puerta. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podría ser esa la oportunidad que tanto esperaba? Respiró hondo antes de entrar, ajustándose la blusa y pasando una mano por su cabello, intentando mantener una apariencia compuesta. Apenas cruzó la puerta, el aroma a café recién hecho y pan recién horneado la envolvió como un abrazo, cálido. Desde el mostrador, un hombre de aspecto robusto, con cabello gris y un delantal manchado de harina, levantó la mirada hacia ella. «Buenos días», dijo Clara con una sonrisa nerviosa. «Vi el aviso en la puerta. ¿Aún están contratando?» El hombre, a quien pronto supo que se llamaba señor Alfredo, la observó por un momento antes de responder. Tenía una mirada atenta, casi analítica, pero sin perder la suavidad. «Sí, estamos contratando, pero el trabajo aquí es pesado». «¿Tienes experiencia?» Clara tragó saliva. «No mucha, señor, pero aprendo rápido. Soy trabajadora, responsable, y necesito mucho una oportunidad». Había algo genuino en su voz que parecía despertar la curiosidad del señor Alfredo. Él salió de detrás del mostrador y tomó el currículum que Clara extendía con manos ligeramente temblorosas. El papel era sencillo, casi vacío, pero ella había hecho un esfuerzo para presentarlo de la mejor manera posible. El señor Alfredo examinó el documento en silencio, frunciendo ligeramente el ceño, como si estuviera más interesado en evaluar quién era Clara que en las palabras escritas en el papel. «Bueno», comenzó, rascándose el mentón. «¿Qué sabes sobre cafés?» Clara pensó rápidamente antes de responder. «No sé mucho, señor, pero sé cómo tratar a las personas. Y sé que usted necesita a alguien que trabaje duro. Prometo dar lo mejor de mí». El señor Alfredo inclinó la cabeza, evaluando a la joven frente a él. Percibió algo que muchas personas habían ignorado: la determinación en sus ojos. Había algo en aquella chica que le recordaba los días en que él mismo había necesitado una oportunidad para empezar. Después de un breve silencio, suspiró ligeramente y extendió la mano. «Bueno, muchacha, necesitamos a alguien que trabaje duro y con ganas. Creo que podría ser esa persona. Puedes comenzar mañana, a las 6 de la mañana. Aquí empezamos temprano». Clara casi no podía creerlo. Tomó la mano del señor Alfredo con firmeza, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Gracias. Señor, prometo que no se arrepentirá». Él esbozó una leve sonrisa, algo disimulada, y regresó al mostrador. «No me agradezcas todavía. Veamos cómo te va». Pero había un tono de bondad en su voz que tranquilizó a Clara. Cuando salió del café, la mezcla de alivio y felicidad hizo que sus ojos brillaran.
Se detuvo un momento en la acera, mirando al cielo que ahora parecía más claro. Clara aceptó la oportunidad con una sonrisa sincera y un corazón lleno de gratitud. La posibilidad de trabajar en el café del señor Alfredo era más que solo un empleo. Era una chispa de esperanza en un momento difícil. Con el salario podría ayudar a su madre con el tratamiento contra el cáncer, aliviando parte del peso que ambas cargaban juntas. La felicidad reflejada en el rostro de Clara al aceptar el trabajo era un testimonio de la fuerza que encontraba en cada gesto de cuidado hacia su madre. Esa noche, mientras preparaba su ropa para el primer día, Clara sintió una mezcla de ansiedad y entusiasmo. El pequeño cuarto que compartía con su madre parecía más acogedor, iluminado por la idea de que ese trabajo podría traer algo de estabilidad. Repasó mentalmente cada detalle, el horario, lo que tenía que hacer y las palabras amables del señor Alfredo al ofrecerle el puesto. Antes de dormir, se acostó junto a su madre, sosteniendo su mano frágil. «Mamá, mañana es el comienzo de algo bueno. Prometo que todo mejorará». Su madre, con una sonrisa cansada, acarició el cabello de Clara y respondió suavemente: «Tú ya haces que todo mejore, hija mía. Tengo tanta suerte de tenerte». El amanecer llegó rápido, trayendo consigo un brillo diferente en los ojos de Clara. Se levantó temprano, se puso una blusa sencilla y un pantalón cómodo, arregló su cabello con cuidado y se miró en el pequeño espejo del cuarto. La expresión que vio reflejada era de determinación. Antes de salir, preparó el desayuno para su madre, dejando que el aroma familiar de pan caliente llenara el espacio. Luego, se sentó junto a la cama y sostuvo delicadamente la mano de ella. «Mamá, me voy a trabajar ahora. Todo estará bien, ya lo verás», dijo Clara con un tono cálido, aunque su voz llevaba un toque de emoción. Su madre, cuyos ojos ya estaban llenos de lágrimas, no pudo contenerlas. Una sola lágrima corrió por su rostro cansado, marcado por el tiempo y la lucha constante contra la enfermedad. «Estoy tan orgullosa de ti, hija mía», respondió con voz entrecortada, pero llena de amor. Clara se inclinó para dar un beso suave en la frente de su madre, sintiendo la textura delicada de su piel bajo sus labios. «Yo también estoy orgullosa de nosotras, mamá», dijo con una sonrisa, mientras disimulaba su propia necesidad de llorar. Salió de casa, llevando en el pecho la fuerza que solo el amor verdadero puede dar, lista para enfrentar el día. Al cruzar la calle hacia el café, Clara sintió el aire fresco de la mañana acariciar su rostro. El aroma del pan horneándose en el horno del señor Alfredo ya impregnaba el ambiente, ofreciendo una calidez que parecía prometer un nuevo comienzo. Clara respiró hondo, miró al cielo despejado y siguió adelante con la certeza de que ese era el primer paso hacia algo más grande. En su primer día de trabajo, Clara entró al café con una mezcla de nerviosismo y determinación. Fue recibida por Pedro, el joven camarero que trabajaba allí desde hacía algunos años. Pedro tenía una sonrisa fácil y una actitud relajada que inmediatamente hacía que las personas se sintieran a gusto. «Tú debes ser Clara, ¿cierto?», dijo él con un tono amistoso mientras ajustaba su delantal. «Bienvenida al caos controlado del café del señor Alfredo. Ven, te mostraré cómo funciona todo». En los días siguientes, Pedro se convirtió en un verdadero guía para Clara. Leopold enseñó desde cómo preparar las bandejas sin derramar los pedidos, hasta la mejor manera de tratar con clientes exigentes. «Aquí no solo servimos café», le explicó mientras la acompañaba en su primer servicio. «Se trata de hacer que las personas se sientan como en casa. La sonrisa es parte del menú». Pedro era paciente, siempre dispuesto a repetir las explicaciones tantas veces como fuera necesario. Notaba que Clara se esforzaba por adaptarse
y nunca hacía que se sintiera inexperta o fuera de lugar. Cuando cometía un error, como derramar café o confundirse con los pedidos, él reía suavemente y decía: «Tranquila, eso le pasa a todos, hasta a mí, al principio. Pronto serás una experta». A pesar del ambiente ligero en el trabajo, Pedro tenía una sensibilidad que iba más allá de lo básico. Pronto se dio cuenta de que había algo más pesando sobre los hombros de Clara. Durante una pausa, mientras compartían un trozo de pastel en la cocina, finalmente le preguntó: «¿Y tú, Clara, cómo estás realmente? Parece que tienes muchas cosas en la cabeza». Clara, que hasta ese momento había guardado todo para sí misma, dudó, pero la bondad en la mirada de Pedro la hizo sentirse segura. Por primera vez le contó sobre la lucha de su madre contra el cáncer, los desafíos económicos que enfrentaban y cómo el trabajo en el café era una luz en medio de tanta oscuridad. Pedro la escuchó atentamente, sin interrumpirla, ofreciéndole un apoyo silencioso que decía más que cualquier palabra. Cuando Clara terminó, Pedro colocó suavemente su mano sobre la de ella, con una sonrisa solidaria. «No estás sola, Clara. Para cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo. De verdad, sé lo difícil que es cargar con un peso así sola, pero aquí no tienes que hacerlo». Esas palabras tocaron a Clara como un bálsamo. Durante semanas había sentido como si cargara el peso del mundo entero, pero en ese momento, por primera vez en días, sintió que podía respirar. El nudo que había sostenido en su garganta se deshizo y le devolvió la sonrisa con una mirada agradecida. «Gracias, Pedro. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí». Pedro se encogió de hombros con una ligera sonrisa. Eso es lo que hacen los amigos. Y bueno, siempre podemos necesitar una amiga más por aquí. Desde ese momento floreció una amistad sincera entre ellos. Pedro no solo ayudaba a Clara con las tareas del café, sino que también se convirtió en un refugio, alguien en quien podía confiar. Y con el paso de los días, Clara se dio cuenta de que aunque su vida seguía llena de desafíos, ahora tenía a alguien a su lado, compartiendo el peso y ofreciéndole un poco de esperanza cuando más lo necesitaba. Una noche, después de un largo día de trabajo, Clara volvió a casa agotada pero decidida a continuar organizando el pequeño apartamento. En el fondo del armario de su madre encontró un sobre con algunas cartas antiguas. Curiosa, leyó el nombre Luciana en varias de ellas, acompañadas de palabras cariñosas y emotivas. «¿Quién es Luciana?», se preguntó Clara, intrigada. Decidió preguntar a su madre sobre aquella amiga, pero temía que la respuesta pudiera abrir viejas heridas. Sin embargo, la situación de su madre y su propia incertidumbre hicieron que Clara sintiera que necesitaba esa información para entender más sobre la mujer que tanto admiraba. Un fin de semana, Clara reunió el valor para hablar con Marilia. «Mamá, encontré estas cartas dirigidas a alguien llamada Luciana. ¿Quién es? Nunca he oído hablar de ella». Marilia se sorprendió y se emocionó un poco al oír el nombre. «Luciana fue mi mejor amiga, alguien que me ayudó mucho en mis momentos más difíciles. Perdimos el contacto hace años, pero siempre fue como una hermana para mí». Ese relato despertó una idea en Clara. Sabía que el apoyo emocional sería fundamental para Marilia en ese momento, y tal vez Luciana podría ser alguien que le trajera consuelo a su madre. Decidida, Clara comenzó a buscar a la amiga de su madre y, después de varios intentos, logró localizarla. Cuando finalmente se encontraron, Luciana resultó ser una mujer fuerte, con una presencia acogedora y una empatía que Clara no esperaba. Al saber sobre la condición de Marilia, Luciana se emocionó y prometió ayudarlas en todo lo posible. Clara se adaptó rápidamente al trabajo en el café, y el ambiente, aunque desafiante, pronto se convirtió en un refugio.
Pedro se convirtió en su apoyo constante, alguien con quien podía desahogarse sobre los altibajos de cuidar a su madre mientras equilibraba las demandas de un nuevo empleo. Con el tiempo, Clara sintió que el café era como un segundo hogar. Sin embargo, el café, que siempre había sido un refugio acogedor para los clientes habituales, empezó a sentir los efectos de tiempos difíciles. El movimiento había disminuido en las últimas semanas, y la situación financiera apretada hacía de cada día una lucha por mantener las puertas abiertas. Una tarde, después del turno, el señor Alfredo reunió a Clara y a los demás empleados en la pequeña área trasera. Su semblante reflejaba una mezcla de preocupación y resignación. «Gente, necesito ser honesto con ustedes», comenzó, mirando al suelo mientras hablaba. «Las cosas no van bien. El movimiento ha caído. Las cuentas se están acumulando. No sé si podremos seguir mucho tiempo». El silencio que siguió fue pesado. Clara sintió el corazón apretarse. El café no era solo un trabajo para ella, era un símbolo de esperanza, la base de la estabilidad que ella y su madre tanto necesitaban. La idea de perderlo era aterradora. Miró a Pedro, el joven compañero de trabajo que se había convertido en un buen amigo, y vio en sus ojos la misma preocupación. «¿Y qué podemos hacer, señor Alfredo?», preguntó Clara con una voz suave pero decidida. «No podemos simplemente rendirnos. Este café es especial. Las personas aquí lo necesitan». El señor Alfredo suspiró largamente y miró a Clara con una sonrisa triste. «Lo sé, niña, pero a veces querer no es suficiente. Ya he intentado de todo. Promociones, descuentos. Nada parece funcionar». «No estarás sola», aseguró Clara. «Haremos esto juntos». Pedro, que hasta entonces había permanecido en silencio, de repente levantó la cabeza como si una bombilla se hubiera encendido en su mente. «¿Y si intentamos algo diferente? Algo que le dé nueva vida al café y atraiga a más personas». Clara y el señor Alfredo lo miraron con curiosidad. «¿De qué hablas, Pedro?», preguntó Clara. «Escuchen», comenzó él, inclinándose hacia adelante, claramente emocionado con su idea. «Podemos proponer algo que convierta al café en un lugar de encuentro más dinámico. Noches temáticas, por ejemplo. Invitamos a músicos locales para que toquen, creamos platos especiales o incluso promociones exclusivas para esas noches. Algo que haga que la gente venga aquí no solo a tomar café, sino a vivir una experiencia». Clara sonrió, sintiendo una chispa de esperanza. La idea de Pedro parecía prometedora. «Eso es increíble, Pedro. Este barrio tiene muchos artistas y músicos que estarían encantados de tener un lugar para presentarse. Y a la gente le encanta algo diferente, algo que rompa la rutina». El señor Alfredo se rascó el mentón pensativo. «Noches temáticas, ¿eh? Suena interesante, pero requiere trabajo. Podremos hacerlo». «Si trabajamos juntos, sí», respondió Clara con firmeza. «Podemos dividir las tareas. Yo puedo ayudar con la publicidad. Pedro puede organizar las presentaciones. Y usted, por supuesto, puede encargarse del menú especial». La emoción del grupo comenzó a crecer. Pedro, siempre creativo, empezó a lanzar ideas. «Podemos tener una noche de jazz, una de música brasileña, incluso karaoke. Y platos que combinen con el tema de la noche. Imagine, señor Alfredo, un café lleno de gente riendo, cantando y disfrutando. Sería increíble». Por primera vez en días, el señor Alfredo dejó escapar una leve sonrisa. «Tal vez tengan razón. No perdemos nada intentándolo. Pero va a requerir esfuerzo. No podré hacerlo solo». En los días siguientes, el café se transformó en un laboratorio de ideas. Clara se encargó de diseñar folletos y publicar en las redes sociales para promover las noches temáticas. Pedro contactó a músicos y artistas locales, muchos de Mindanindú,
ellos amigos o conocidos, quienes se entusiasmaron con la oportunidad. El señor Alfredo probó nuevas recetas, creando platos especiales y bebidas que se alineaban con el tema de cada noche. El café, que antes estaba inmerso en preocupación, comenzó a respirar un aire renovado de esperanza. Un día, mientras Clara atendía a los clientes en un turno ocupado, su teléfono comenzó a vibrar insistentemente en el bolsillo del delantal. Se disculpó rápidamente con un cliente y fue a la parte trasera, donde atendió la llamada con el corazón ya pesado de preocupación. Al otro lado de la línea, una voz calmada pero firme explicó que la cirugía de Marilia, programada de forma urgente, estaba a punto de comenzar. La urgencia en la voz de la recepcionista hizo que Clara sintiera como si el suelo se escapara bajo sus pies. Clara se quitó el delantal apresuradamente y explicó la situación al señor Alfredo, quien, sin dudarlo, la dejó ir. «Ve, Clara, tu madre te necesita. No te preocupes por el trabajo», dijo él con una mirada comprensiva. Ella le agradeció con un nudo en la garganta y salió corriendo por la puerta trasera. Las calles parecían un caos de sonidos y movimientos mientras intentaba llamar a un taxi. Cada segundo parecía una eternidad, y su mente estaba inundada de escenarios que no podía controlar. Al llegar al hospital, jadeante y con las manos temblorosas, Clara fue recibida por Luciana, una amiga de la familia que estaba allí para apoyarla. Luciana la abrazó con fuerza, como si intentara transferirle su propia serenidad. «Tranquila, querida», le dijo con un tono reconfortante. «Tu madre es fuerte, igual que tú. Lo superará». El tiempo en la sala de espera parecía cruel. Las paredes blancas del hospital, los ruidos esporádicos de camillas moviéndose y las voces apagadas de los médicos a lo lejos creaban una atmósfera tensa. Clara se sentó junto a Luciana, las manos cruzadas en su regazo, apretando los dedos con un gesto nervioso. Luciana tomó una de las manos de Clara y habló con suavidad. «Has sido tan fuerte durante todo esto, Clara. Sé que es difícil, pero estás aquí, enfrentándolo de frente. No es fácil, y no cualquiera tendría tu valentía». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, desvió la mirada hacia el suelo. «Yo solo. No sé si soy tan fuerte, Luciana. Parece que todo se está desmoronando, y estoy intentando sostener las piezas». Luciana apretó su mano una vez más. «Sabes, Clara, heredaste la resiliencia de tu madre. Mírala. Incluso en medio de todo esto, sigue luchando. Tú también eres así. Puede que no lo parezca ahora, pero todo lo que has pasado te ha preparado para este momento». Las palabras de Luciana llegaron al fondo de su corazón. Clara comenzó a reflexionar sobre su propio camino. Recordó los días en que corría de un lado a otro, intentando equilibrar el trabajo en el café y el cuidado de su madre. Pensó en los momentos en que casi se derrumbó, pero encontró fuerzas para seguir adelante. Se dio cuenta de que, independientemente de lo que ocurriera en esa sala de cirugía, todo lo que había vivido hasta entonces había moldeado quién era. Una fuerza silenciosa crecía dentro de ella, alimentada por el amor que sentía por su madre y por la necesidad de continuar. Las horas parecieron arrastrarse como días hasta que, finalmente, un médico entró en la sala de espera. Se acercó a Clara con una expresión neutra, lo que la hizo sentirse aún más ansiosa. Ella se levantó de inmediato, con el corazón acelerado. «La cirugía fue exitosa», dijo él con un tono calmado y profesional. «Pero la recuperación será larga, necesitará cuidados y mucho apoyo, pero creo que está en buenas manos». Las palabras del médico fueron un alivio abrumador. Clara sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que sentarse nuevamente. Una oleada de emoción la invadió y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Gracias, gracias», repetía, casi sin poder hablar. Luciana la abrazó con
una suave sonrisa en los labios. Te lo dije, tu madre es fuerte y tú también. Juntas superarán esto. Mientras Clara esperaba para ver a su madre en la sala de recuperación, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Sabía que los desafíos aún estaban lejos de terminar, pero la noticia de la cirugía exitosa era como un rayo de luz después de una tormenta. Por primera vez en semanas, respiró profundamente, sintiendo que sus fuerzas se renovaban. Más tarde, al entrar en la sala de recuperación, Clara vio a Marilia todavía somnolienta, pero con una leve sonrisa en los labios. Se acercó a la cama, tomó la mano de su madre y susurró: «Lo lograste, mamá. Ahora es mi turno de cuidar de ti como siempre cuidaste de mí». En el café, el impacto de los esfuerzos de Clara y Pedro también se hacía visible. El movimiento estaba aumentando y el señor Alfredo comenzó a reconocer la importancia de su trabajo para mantener el negocio a flote. «Han salvado este lugar. Clara, no tengo palabras para agradecerles», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Con el café prosperando y la salud de Marilia mostrando señales de mejora, Clara sintió que por primera vez tenía un momento para respirar. En esta nueva etapa, ella y Pedro se acercaron aún más, empezando a reunirse fuera del café para conversar y compartir los acontecimientos de sus vidas. En una de esas conversaciones, Clara abrió su corazón sobre los días oscuros en los que temía por el futuro de su madre. Pedro, por su parte, reveló las dificultades de ser el único responsable de su abuela, que también enfrentaba problemas de salud. «Sabes, Clara, a veces me siento tan solo, pero conocerte me dio fuerzas. Ver cómo luchas me hace creer que también puedo superar mis dificultades», confesó con su voz llena de gratitud. Clara comprendió que a pesar de sus diferencias, ambos compartían un vínculo profundo. Habían encontrado apoyo mutuo y esa amistad se convirtió en un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Esa noche, Clara se sintió agradecida no solo por la vida de su madre, sino también por la presencia de Pedro, quien se había convertido en un verdadero amigo. Durante 1910, la recuperación, Marilia comenzó a hablar más sobre el pasado y su juventud al lado de Luciana. Un día, Clara notó un brillo especial en los ojos de su madre mientras hablaba sobre su familia distante. Mencionó a un hermano con quien había perdido contacto hacía muchos años. Él se había mudado al interior y con el tiempo, las cartas y llamadas cesaron. Sintiendo que su madre deseaba reconectarse, Clara tomó la iniciativa de buscar al hermano de Marilia. Con la ayuda de Luciana y algunas llamadas a amigos del pasado, logró localizar a Antonio, quien se sorprendió y emocionó al saber del estado de su hermana. El reencuentro fue marcado con una visita sorpresa. Cuando Marilia vio a Antonio entrar por la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas. El abrazo que compartieron pareció un intento de recuperar el tiempo perdido. Durante los días siguientes, Antonio ayudó a Clara a cuidar de Marilia y también escuchó las historias de los desafíos que había enfrentado. Ese apoyo renovado fue una bendición inesperada, y Clara sintió que su familia estaba más completa y unida que nunca. Con el apoyo de Antonio y Luciana, Clara pudo dedicarse más al café y a planear su futuro. Un día, el señor Alfredo la llamó para una conversación privada y le hizo una oferta inesperada. Quería que se convirtiera en su asistente de gerencia. «Tienes algo especial, Clara», le dijo con una sonrisa genuina. «Desde que llegaste, el café ha recobrado vida. Creo que tienes mucho más que ofrecer de lo que imaginas, y quiero que me ayudes a llevar el café adelante». Clara se emocionó con la propuesta. Aceptarla significaba una nueva responsabilidad,
pero también una oportunidad de seguir ayudando económicamente a su madre, mientras adquiría experiencia en gestión, una habilidad que sabía que le sería útil en el futuro, especialmente en su camino en el área de la salud. Pedro se alegró al enterarse de la noticia. «Estoy muy orgulloso de ti, Clara. ¿Crees que algún día lograrás estudiar enfermería?», preguntó, sin ocultar su admiración. Clara sonrió decidida. «Sí, ese sueño sigue vivo, pero mientras tanto daré lo mejor de mí aquí». Poco después de que Clara asumiera su nuevo cargo, una situación inesperada sacudió el café. Una gran cadena de cafeterías se instaló en la misma calle, atrayendo a parte del público que frecuentaba el lugar. El señor Alfredo estaba preocupado, y el equipo sintió la presión de mantener el movimiento del café. Clara, ahora como asistente de gerencia, asumió la responsabilidad de idear formas creativas para enfrentar la competencia. Decidió promover un evento temático en el café con un enfoque comunitario, invitando a las personas del vecindario a compartir historias y mostrar talentos locales. Además, Pedro sugirió incluir productos artesanales y opciones de alimentos naturales, atrayendo a un público que buscaba algo más auténtico y acogedor que las cadenas de cafeterías. Con las nuevas estrategias y la dedicación del equipo, el café logró recuperar parte de sus clientes. El éxito del evento demostró que el verdadero valor del café era su conexión con las personas. Y Clara se sintió orgullosa de haber sido parte de la solución. La salud de Marilia seguía estable, pero su recuperación requería atención y cuidados constantes. Clara, dividida entre el trabajo en el café y las responsabilidades con su madre, comenzó a sentir el desgaste físico y emocional. Una noche, al llegar a casa exhausta, se dio cuenta de que tal vez estaba descuidando su propio bienestar. Esa misma noche, durante una conversación con Pedro, él la aconsejó que tomara un tiempo para reflexionar. «Clara, has sido increíble, pero también necesitas pensar en ti. Nadie puede ayudar a los demás si no está bien. Yo siempre estaré aquí para ti, pero tal vez sea hora de que des el siguiente paso y persigas tu sueño». Esas palabras hicieron que Clara se diera cuenta de que Pedro tenía razón. Aunque amaba su trabajo en el café, su corazón seguía latiendo por el sueño de ser enfermera. Sabía que era el momento de tomar una decisión. Después de reflexionar y hablar con su madre, Clara decidió retomar sus estudios de enfermería. Marilia, quien sentía un enorme orgullo por su hija, le dio todo su apoyo. «Siempre fue tu sueño, querida. Yo estoy bien, y ahora es tu turno de seguir lo que deseas». Con el cálido apoyo de Marilia y la certeza de que estaba en buenas manos con Antonio y Luciana, Clara tomó la difícil pero necesaria decisión de volver a la universidad. Su corazón estaba dividido entre la voluntad de cuidar a su madre a tiempo completo y el deseo de construir un futuro mejor para ambas. Sin embargo, las palabras de Marilia fueron decisivas. «Hija, necesitas seguir adelante. Esta es tu oportunidad de crecer, de cumplir tus sueños. Yo estaré aquí, siempre apoyándote». Clara se inscribió nuevamente en la carrera de enfermería, una profesión que siempre la inspiró por su deseo de ayudar a las personas en situaciones difíciles, como la que vivía su madre. Aunque emocionada, sabía que no sería fácil. Continuó trabajando medio tiempo en el café para ayudar con los gastos y mantenerse cerca de las personas que tanto la apoyaron. El café se convirtió en más que un lugar de trabajo. Era un punto de encuentro, un espacio de acogida y amistad. Pedro, su colega y amigo fiel, era una de esas personas. Percibía el esfuerzo constante de Clara, dividida entre el trabajo, los estudios y las visitas a su madre. Aún así, ella nunca dejaba de sonreír, mostrando una fuerza que lo impresionaba. «Serás una enfermera increíble, Clara.
le dijo Pedro en un día tranquilo en el café, mientras limpiaba una mesa junto a ella. No conozco a nadie con tanto corazón y determinación como tú, y, si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Clara lo miró y sonrió, sintiéndose agradecida por tenerlo en su vida. Gracias, Pedro. No podría haberlo logrado sin ti y sin todos aquí. Ustedes son mi base. Los meses se transformaron en años, y con mucho esfuerzo, Clara logró equilibrar los estudios y el trabajo. Sus noches eran cortas y los días largos, pero la visión de un futuro mejor para ella y su madre la mantenía en movimiento. Incluso en los momentos más difíciles, siempre encontraba apoyo en Luciana y Antonio, quienes garantizaban que Marilia recibiera los mejores cuidados. Cuando Clara estaba en los últimos semestres de la universidad, Marilia se recuperaba lentamente. Cada progreso de su madre era una victoria que Clara celebraba como un combustible para continuar. Finalmente, llegó el día de la graduación. Era una mañana soleada y Clara, vistiendo la toga azul oscuro, ajustó el birrete frente al espejo. Estaba ansiosa, con el corazón acelerado, pero también sentía una ola de felicidad al pensar en todo lo que había superado. Al entrar en el auditorio, vio los rostros de las personas que más amaba en el mundo. Marilia, Luciana, Antonio y Pedro, todos sentados en la primera fila. Marilia, con una brillante sonrisa y ojos llenos de lágrimas, saludó a Clara. «¿Lo lograste, hija?», dijo en voz baja como si Clara pudiera escucharla a la distancia. Pedro, a su lado, sonrió ampliamente, lleno de orgullo. Cuando Clara fue llamada al escenario para recibir su diploma, el mundo pareció desacelerarse por un momento. Mientras caminaba, flashes de recuerdos invadieron su mente. Las noches de 1900, estudio, las mañanas en el café, las lágrimas de desesperación, pero también los abrazos de apoyo, las sonrisas que la alentaron y las pequeñas victorias en el camino. Al sostener el diploma en sus manos, no pudo contener las lágrimas. Ese trozo de papel era mucho más que un certificado. Era la prueba de su resiliencia, el símbolo de todos los sacrificios hechos por ella y por su madre. Al bajar del escenario, fue rodeada inmediatamente por su familia y amigos. Marilia la abrazó con fuerza y Clara sintió el calor y el amor de su madre, quien siempre había sido su mayor inspiración. «Estoy tan orgullosa de ti, Clara. Has convertido nuestros sueños en realidad», dijo Marilia con la voz entrecortada. Pedro, con su sonrisa característica, se acercó y bromeó. «¿Entonces ya estás aceptando consultas? Porque creo que necesito una enfermera». Todos rieron, y Clara, secándose las lágrimas, respondió: «Tendrás que pedir cita, Pedro. La agenda está llena». Ese día marcó el comienzo de una nueva etapa. Clara sabía que aún habría desafíos por delante, pero se sentía más fuerte y preparada para enfrentarlos. Con el diploma en la mano y rodeada por las personas que amaba, vio que su futuro estaba lleno de posibilidades. Más importante aún, entendió que no había llegado allí sola. Cada persona a su lado había sido esencial en su viaje. Marilia, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hija y susurró: «Sabía que eras fuerte, Clara. Lograste todo, esto por tu propio mérito, y no podría estar más orgullosa». Clara abrazó a su madre, sintiendo que todo había valido la pena. Los años de lucha, los sacrificios, las noches sin dormir y los momentos de incertidumbre se habían transformado en un logro que compartiría para siempre con las personas que amaba. Meses después, Clara comenzó a trabajar en una clínica local donde ejercía con dedicación, empatía y cariño hacia sus pacientes. La experiencia de cuidar de su madre le había dado una sensibilidad especial para comprender las dificultades y el dolor de quienes estaban bajo su cuidado. Una tarde,
De primavera, Marilia, ya completamente recuperada, visitó a su hija en la clínica. Mientras Clara le mostraba el lugar y la presentaba a sus colegas, Marilia no podía contener el orgullo al ver a la mujer en la que Clara se había convertido. Al final del día, Clara acompañó a su madre hasta la salida, y ambas se abrazaron, sintiendo una paz y una gratitud infinitas. «Esto es solo el comienzo, mamá. Aún tenemos mucho por conquistar juntas», dijo Clara con una sonrisa, mientras Marilia le respondía con una mirada llena de amor. El día era tranquilo en la clínica donde Clara trabajaba como enfermera. Se había convertido en una profesional conocida por su paciencia y empatía, cualidades que habían sido moldeadas por su experiencia cuidando de su madre y enfrentando dificultades desde joven. En su rutina, Clara veía un poco de sí misma en cada paciente y a menudo en los familiares que con miradas ansiosas esperaban noticias de sus seres queridos. Era como si su propia trayectoria le hubiera dado una habilidad especial para comprender y consolar. Clara se convirtió en una enfermera no solo competente, sino también en alguien en quien los pacientes confiaban, sintiendo que realmente se preocupaba por ellos. Siempre decía: «Cada persona tiene su propia batalla. A veces una sonrisa y una palabra de aliento pueden ser el mejor remedio». Un día, mientras acompañaba la recuperación de un paciente mayor, escuchó a la hija de éste susurrar: «No, no sé si puedo con esto sola». Clara sintió una conexión inmediata con la joven. Después de atender al paciente, se acercó a ella y con una sonrisa acogedora compartió parte de su propia historia, explicándole que, aunque el camino era difícil, nunca estaba realmente sola. La joven se emocionó y, entre lágrimas, agradeció a Clara por sus palabras. En ese momento, Clara comprendió el verdadero valor de su profesión. No solo estaba tratando enfermedades, sino también cuidando los corazones y las almas de las personas. Sintió que cada gesto de apoyo era un reflejo del amor que siempre había querido devolverle a su madre. Con el paso del tiempo, Clara mantuvo el contacto con el café, visitándolo siempre que podía. Ella, Pedro y el señor Alfredo se habían convertido en una pequeña familia, y cada reunión era una celebración de las dificultades superadas y del amor que los unía. Durante una de esas visitas, el señor Alfredo la sorprendió con una propuesta. «Quiero que tengas una parte del café, Clara. Sé que la vida tomó otro rumbo para ti, pero tu presencia aquí es especial, y este lugar siempre será tuyo también». Clara se emocionó con la propuesta. Aunque había seguido su carrera como enfermera, el café era un recordatorio constante de su transformación y de los amigos que la apoyaron en cada paso del camino. Aceptó la propuesta con el corazón lleno de gratitud, sintiendo que ahora podía seguir apoyando el café, un lugar que siempre ofreció ayuda a quienes lo necesitaban. Meses después, Clara se dio cuenta de que su experiencia, tanto personal como profesional, podía utilizarse para ayudar a más personas. Inspirada por los desafíos que había enfrentado y la fuerza que había encontrado en sí misma, decidió crear un proyecto social para apoyar a jóvenes que, como ella, enfrentaban dificultades familiares y necesitaban equilibrar trabajo, estudios y responsabilidades del hogar. Con la ayuda de Pedro y el apoyo de Luciana, el proyecto cobró vida. Llamado Camino de Esperanza, el programa ofrecía apoyo emocional, orientación profesional e incluso ayuda financiera a jóvenes cuidadores. Clara veía en los participantes del proyecto el reflejo de la joven que había sido. Alguien lleno de dudas y responsabilidades, pero que también llevaba consigo una fuerza única. La inauguración del proyecto fue una celebración conmovedora.
Marilia estaba presente, completamente recuperada y llena de orgullo por su hija. Observaba a Clara desde lejos, viendo a la mujer fuerte y resiliente que se había convertido en una fuente de apoyo para tantos jóvenes. Al final de la inauguración, Clara abrazó a su madre, sintiendo que ese momento era una recompensa por toda la lucha y superación que habían vivido juntas. «Este proyecto es tan nuestro como mío, mamá. Todo lo que soy, lo aprendí de ti», dijo Clara con lágrimas en los ojos. Marilia la abrazó con ternura, susurrándole: «Y yo soy la madre más orgullosa del mundo. Verte ayudar a tantas personas es la mayor bendición que podría recibir». Con los años, la amistad entre Pedro y Clara se convirtió en un pilar fundamental en sus vidas. Compartían confidencias, sueños y momentos que solo fortalecían el vínculo que los unía. Pedro era siempre la primera persona a quien Clara acudía en los días difíciles, y Clara era quien Pedro buscaba cuando necesitaba motivación o consejos. Con el tiempo, ese vínculo tan especial comenzó a transformarse en algo más profundo, aunque ninguno de los dos se atrevía a admitirlo al principio. Fue durante una noche tranquila en el café, después de un largo día de trabajo, cuando todo cambió. El lugar estaba casi vacío, con solo algunas mesas ocupadas. Clara y Pedro se sentaron en un rincón, compartiendo un pedazo de pastel que había sobrado de la cocina mientras conversaban sobre el futuro. Las luces tenues del café creaban una atmósfera íntima y, entre risas y confidencias, Pedro se quedó en silencio por unos instantes, como si buscara las palabras adecuadas. Clara notó el cambio en el tono y levantó la mirada curiosa. «¿Todo bien, Pedro?» Él respiró hondo y, con los ojos fijos en los de ella, finalmente confesó lo que había sentido durante tanto tiempo. «Clara, desde que te conocí, sentí que había algo especial entre nosotros. Siempre has sido mi mejor amiga, pero creo que eres mucho más que eso. Eres la persona con la que quiero estar en cada etapa de mi vida». Clara se sorprendió, pero no tardó mucho en que una sonrisa tímida apareciera en sus labios. Las palabras de Pedro resonaban con algo que ella misma sentía, pero que nunca había tenido el valor de expresar. Pedro siempre había sido su mayor apoyo, el refugio seguro que la mantenía firme en los momentos más difíciles, y ahora sabía que no podía imaginar su vida sin él. Con los ojos brillando de emoción, Clara tomó la mano de Pedro sobre la mesa y respondió con suavidad: «Pedro, siempre has estado a mi lado, incluso en los momentos más complicados. Creo que, en el fondo, ya sabía que tampoco quiero pasar mi vida sin ti». El gesto simple, pero lleno de significado, marcó el inicio de un nuevo capítulo en su relación. El sentimiento que durante tanto tiempo había permanecido implícito, ahora estaba declarado, y decidieron caminar juntos, no solo como amigos, sino como compañeros de vida. En los meses y años que siguieron, la relación entre Clara y Pedro floreció. Continuaron siendo compañeros en el café, pero también empezaron a trabajar juntos en un proyecto social que Clara había ideado durante sus estudios. Inspirada por las dificultades que ella y su madre habían enfrentado, el proyecto ayudaba a jóvenes en situación vulnerable a encontrar oportunidades, tanto en el mercado laboral como en la educación. Pedro abrazó la causa con la misma pasión y juntos se convirtieron en un equipo imbatible. Para ellos, el amor era mucho más que palabras o gestos románticos. Era una asociación basada en amistad, confianza y un propósito compartido. Pedro ayudaba a Clara a mantener el equilibrio en los días más difíciles, mientras que Clara era el faro que iluminaba el camino en los momentos de incertidumbre. Unos años después, Clara y Pedro decidieron casarse. La ceremonia fue sencilla, como ambos deseaban,
pero cargada de amor y significado. Se celebró en un jardín al aire libre, rodeados de las personas más importantes de sus vidas. Marilia, ahora completamente recuperada, se sentó en la primera fila, con los ojos llenos de orgullo y emoción al ver a su hija cumplir otro sueño. Luciana y Antonio estaban a su lado, sonriendo con ternura, como si estuvieran viendo a sus propios hijos comenzar un nuevo capítulo. Clara caminó por el pasillo con un vestido elegante pero sencillo, que reflejaba su personalidad práctica y serena. Al ver a Pedro en el altar, con una sonrisa amplia y los ojos brillantes, sintió que su corazón rebosaba de gratitud. Cada paso que daba era un recordatorio de todo lo que habían superado juntos, desde las dificultades financieras hasta los desafíos personales. Durante la ceremonia, los votos fueron tan emocionantes que arrancaron lágrimas a los invitados. Pedro sostuvo las manos de Clara y dijo: «Me enseñaste lo que significa ser fuerte y lo que es el verdadero amor. Prometo estar a tu lado sin importar lo que la vida nos traiga, porque contigo todo tiene sentido». Clara, por su parte, respondió, con una sonrisa suave: «Pedro, siempre has sido mi refugio seguro. Prometo que juntos seguiremos construyendo una vida de amor, amistad y propósito, lado a lado». Tras el sí, el jardín se llenó de aplausos y risas, mientras Pedro y Clara se besaban, sellando no solo un compromiso, sino una vida compartida. Marilia, Luciana y Antonio se abrazaron emocionados, celebrando una unión que era mucho más que un matrimonio. Era una prueba del poder del amor, la amistad y la resiliencia. El futuro de Clara y Pedro se construyó sobre la sólida base que habían creado juntos. Continuaron trabajando en su proyecto social, ayudando a decenas de jóvenes a encontrar nuevos caminos y superar adversidades. Para ellos, el éxito no se medía en riquezas o logros individuales, sino en las vidas que tocaban y el impacto que dejaban en el mundo. Clara mantuvo su trabajo en la clínica y siguió desarrollando el proyecto social. Camino de Esperanza creció, recibiendo apoyo de otras instituciones e inspirando a jóvenes de distintas ciudades a creer en sí mismos y buscar nuevos horizontes. Clara se convirtió en una verdadera líder, inspirando a su comunidad mientras mantenía en el corazón las lecciones que había aprendido de su madre. Ella y Marilia compartían una relación aún más fuerte, una amistad que trascendía el vínculo de madre e hija. Siempre que Marilia visitaba el café o participaba en eventos del proyecto, Clara sentía una profunda gratitud por tenerla a su lado. Con cada abrazo, cada risa y cada mirada compartida, Clara sabía que el verdadero logro de su vida no estaba solo en títulos o premios, sino en las relaciones que había construido, las vidas que había tocado y el amor que había transformado en un legado para las generaciones futuras. La vida de Clara se entrelazó como los ingredientes de una receta especial. El amor de su madre, la amistad con Pedro, la compasión de Luciana e incluso los días difíciles en el café, todo contribuyó a crear una historia única. Clara descubrió que la verdadera fortaleza nace del amor y que la resiliencia crece cada vez que elegimos seguir adelante a pesar de los obstáculos.